Hola, un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo curso Historia de Salvación, la Biblia para la vida. Qué alegría contar con tu presencia. Siempre lo es con ustedes el hermano Samuel de la comunidad de siervos reparadores de los Sagrados Corazones. Y continuamos, mis hermanos, este maravilloso recorrido en torno a la historia del pueblo de Israel. Pero recuérdenos, siempre buscando reflejar nuestra propia vida en esta historia en la que Dios se les ha manifestado, les ha mostrado su voluntad y los ha llevado de la mano para que le conozcan, para que se sientan el pueblo elegido, pero sobre todo para que reconozcan a un Padre bueno y misericordioso. Y estamos haciendo este recorrido, pasando por unas etapas que nos han marcado, que nos han llamado la atención y justamente hoy ya vamos un poco culminando esta última etapa de Israel que da paso para el Nuevo Testamento y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, como lo leemos en el Evangelio de Lucas, esas promesas de salvación que se cumplen en Jesucristo a través de sus hechos, de sus milagros, del anuncio del reino, del llamado a la conversión, pero también evidentemente a través de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, acompáñennos en este programa de hoy, meditando entonces los últimos siglos, los últimos años de el milenio antes de Jesucristo. Imagínense, este último caminar de la historia preparativa, lo que llamamos antes de Cristo, ¿no? Y por eso, sin más preámbulo, quisiera que antes hiciéramos también un pequeño recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso entonces quisiera compartir con ustedes esta pequeña presentación que hemos preparado para el día de hoy. Qué importante, mis hermanos, entonces hoy explorar, como les decía, esta historia de Israel, particularmente en un periodo que se llama el post-exílico, es decir, los años que van después del exilio, cuando el pueblo regresa de Babilonia y se vuelve a establecer en la tierra prometida. Entonces vamos a cubrir, perdón, más o menos entre los siglos cuarto al primero. Entonces hagamos un pequeño recorrido por lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Varias etapas importantes a tener en cuenta. Miren, estamos desde los orígenes, es decir, desde el principio, y estamos cubriendo, mire, ¿cuántos siglos? Más o menos 3.000 años de historia, ¿verdad? Desde los patriarcas hasta la deportación, que ocurrirá en el 580 y, bueno, algunos autores lo llaman el 86, otros el 87, ¿verdad? Pero que acá, por ejemplo, si ustedes ven, va hasta el 539, porque nos va a remitir justamente el regreso del pueblo de Israel. La primera parte entonces será la creación, uy, me adelanté, la creación que lo vamos a encontrar en los libros, en el libro del Génesis, entre los capítulos primero y 11. Y allí vamos a encontrar, mis hermanos, evidentemente la acción creadora de Dios. Vamos a encontrar Adán, el relato de Adán y Eva. Vamos a encontrar cómo viene el pecado al mundo, la historia fascinante de Noé y el diluvio, y esa primera alianza que hace Dios Padre con la humanidad. Y es que si ustedes recuerdan bien, ese ha sido un poco el tema transversal para nuestro curso, la alianza, es decir, el pacto que Dios hace con la humanidad en este caso, pero también que hace con su pueblo elegido, para decirles que ellos son su pueblo y que Él se compromete a ser su Dios. Es esa acción paternal que cuida, que protege, que acompaña. Por eso la segunda etapa muy importante, que bueno, si hablamos de historia de salvación propiamente, en el pueblo de Israel comenzaría justamente acá con los patriarcas. Y lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, continuamos en el Génesis entre los capítulos 11 al 50. Y recuerden ustedes pues la historia maravillosa de Abraham con Sara, su esposa, y es que con él viene entonces a establecer propiamente lo que sería la alianza con Israel.
y a él le promete ser la bendición, a través de su descendencia, ser la bendición para todos los pueblos. Y de ahí la imagen de poder contemplar, si ustedes recuerdan, las estrellas del cielo. Le dice Dios, así será de numerosa tu descendencia. Y a través de ellos será entonces la bendición también para todos los pueblos. Como veremos más adelante, un pacto que Dios ha cumplido. Le prometió una tierra y se la dio, ¿verdad? Le prometió la descendencia y hizo de Israel un gran pueblo y que hará de ellos una gran nación, que es lo que se establece con la monarquía. Luego encontramos los hijos de Abraham, que será el hijo que será Isaac y Rebeca. Aquí encontramos otra historia paralela muy interesante que es Esaú, que es el hermano de Isaac. Entonces vemos que Isaac tuvo dos hijos. Pasamos a otro patriarca muy importante que será entonces Jacob, que viene entonces a ser como, a llamarse Israel justamente porque viene a ser el padre de un pueblo numeroso. Y de ahí viene entonces las famosas 12 tribus de Israel por los 12 hijos de Jacob. Y vamos a encontrar también, ya al finalizando el Génesis, este relato también maravilloso que nos habla del poder del perdón, de la reconciliación con la esclavitud y la liberación de Egipto. ¿Recuerdan las 7 plagas? Pues allí los vamos a encontrar. Todo esto pues a cabeza de Moisés. Pero este relato que les acabo de decir de la esclavitud y la liberación, lo vamos a encontrar ya en la siguiente parte, que es el éxodo, la conquista y jueces. Aquí he incluido de manera bastante reducida, sintética, estos 3 momentos importantes. El éxodo, entonces, viene a ser la liberación a cabeza de Moisés de la esclavitud de Egipto y la conquista de la tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán. Y con ello todo lo que viene a representar para ellos Dios, un Dios que libera, un Dios que se acuerda de su pueblo oprimido. Y entonces allí vamos a encontrar dentro del tema de la alianza uno muy especial y muy particular, mis hermanos, que será recuerdan ustedes, Éxodo 19 al 24, pues entonces allí vamos a encontrar la alianza del Sinaí. Cuando Moisés, allí en este monte sagrado, recibe los mandamientos, el decálogo, pero también toda una serie de normas, un código de la alianza que se llama, para que el pueblo pueda establecerse en esa tierra, pero sobre todo recuerde de dónde viene, quién es el libertador, quién los libera del mal y del pecado, y a quién pueden recurrir para ser una gran nación, para cumplir esa gran promesa. Vemos entonces ya en el libro, esto lo encontramos relatado en los grandes libros del Pentateuco, que es el Éxodo, por ejemplo, el libro del Levíticos, que nos habla un poco de estas normas litúrgicas. Pasamos también por el libro de los Números y finalmente con el libro de las Crónicas, que es lo que compete los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, que es lo que compartimos con nuestros hermanos hebreos y también con los protestantes, con los hermanos separados, el Pentateuco, la Torá, es decir, la ley, lo que compone la ley del corazón de la alianza y de lo que son las escrituras para los hebreos, por ejemplo. Allí encontramos un personaje muy importante que será Josué, ya cuando el pueblo llega a esa tierra prometida, se establece en él, tiene que, por así decirlo, apoderarse de todos estos territorios y estableciéndose allí, luego de distribuirse el territorio entre las 12 tribus, viene entonces el periodo que se llamará los jueces. Y allí nombres tan famosos como Gedeón, o el más conocido por todos, Sansón, y terminando con Samuel. En total, vamos a encontrar más o menos 12 jueces, quienes estaban encargados de impartir justicia, impartir leyes, en el momento que el pueblo se veía azotado por las invasiones, poder liderarlas y poder como pueblo estar unidos para dar respuesta a estas amenazas, ¿verdad?
Entonces eran grandes líderes para el pueblo. Y esto lo vamos a comprender entre los años más o menos 1300 al 1050. ¿Por qué 1050? Porque será a partir de este momento que el pueblo pide a Samuel un rey. Y es allí cuando viene el extenso periodo de la monarquía. Y allí vamos a hablar entonces de todo el pueblo de Israel que se une bajo un mismo rey. Esto será en primer lugar bajo Saúl, el primero, pero también con David, recuerda el gran rey David, y termina con Salomón. Un periodo bastante corto, pero que es muy importante reconocer de ello el inicio del reino, de los reyes, de la monarquía en Israel. Porque dará paso luego de Salomón, ¿por qué se habla de una monarquía unida? Porque a partir de Salomón se divide Israel en dos partes, en el norte y en el sur. El del norte se llamará Israel, el reino de Israel, cuya capital será Samaria, y el reino del sur será entonces, se llamará Judea, el reino de Judea, cuya capital será entonces la famosa Jerusalén. Fíjense que esto comprende los años 930, más o menos 930 al 722. En el año 722 ocurre algo muy importante. Desaparece el reino del norte, el reino de Israel, a manos de los asirios. Con ello entonces se da su caída y el exilio de una gran parte de la población a este reino, a los territorios de este reino invasor, ¿verdad? Y esto trae por sí que haya nuevos colonos en el reino del norte, ya bajo poder asirio, y hace que haya un mestizaje étnico, cultural y religioso que es mal visto a los ojos del reino del sur, Judea, especialmente las clases políticas y especialmente las religiosas. Y porque en un principio esta mezcla está, digamos, mal vista porque es algo que se pide dentro de la Torá, dentro de la ley, de alguna manera conservar esas tradiciones judías también como nación, el celo por la nación, ¿verdad? Por la identidad nacional. Y es lo que después veremos bajo un desarrollo bastante extenso, prolongado, lo que en la época de Jesús eran las rivalidades entre los samaritanos y los judíos. Y veíamos en la clase que de allí viene. Luego vendrá el segundo momento de exilio muy fuerte para Israel, que será en el 586 o 87, que cuando viene la caída del reino del sur y el posterior exilio a Babilonia, como veremos más adelante bajo el rey Nabucodonosor. Y otra fecha muy importante que marcará el inicio pues, de nuestra presentación de hoy será el 538, con el regreso de un resto, de un pequeño grupo del exilio, que será la simiente, será el inicio y el principio para la reconstrucción de la nación. Pero, hermano, ¿quiénes son los babilonios? ¿Quién es Nabucodonosor? Pues justamente veremos que fue un imperio bastante poderoso, bastante fuerte, ubicado en la parte de la Mesopotamia, en esta parte de la Mesopotamia, surgido prácticamente entre los ríos Tigres y Éufrates más hacia el sur, en una ciudad antiquísima que se llama Babilonia. Este imperio, en la época de que estamos situados, no es nuevo, viene de mucho antes, solo que tras el auge del imperio asirio, que lo ubicamos prácticamente en el norte de Babilonia, esta parte del norte, al sucumbir bajo ellos, bajo este poder asirio, al final, en su decadencia, más o menos en este siglo, en el siglo séptimo antes de Cristo, en el siglo octavo, viene a surgir entonces de nuevo el imperio babilónico, cuyo auge será a manos del rey Nabucodonosor, que es el que justamente hace que el reino se expanda de nuevo y por eso es que en ese proceso de expansión es que llega al territorio de Canaán, al Mediterráneo. ¿Qué es lo que vemos en el mapa?
que viene toda esta parte de donde está Jerusalén y que viene a bajar, ¿verdad? Hasta el Mar Rojo, dentro de la península arábica. Y entonces hace que su hegemonía aumente muchísimo, ¿verdad? Y más o menos eso lo vamos a datar entre este auge del imperio, lo vamos a datar entre los años 612, como leemos acá, hasta el 539, ¿verdad? 539 será una fecha muy importante, no solamente porque el pueblo judío regresa a la tierra de Canaán, sino porque es en esa fecha cuando cae el imperio babilónico a manos de los persas, bajo el mando del rey Ciro II, un gran rey que se propuso entonces expandir también su tierra, como cosa rara en todas estas civilizaciones, ¿verdad? El ansia, el deseo de poder, de riqueza. Justamente en este periodo es donde vamos a encontrar también, como vemos en la imagen, la caída, como ya les he dicho varias veces, la caída de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo de Jerusalén. Pero fíjate que este hecho dramático, entre los más oscuros de la historia de Israel, no fue algo definitivo. Fíjate que ese exilio de 70 años tiene prácticamente un fin. El rey Ciro permite que los judíos que estaban allí exiliados pudieran regresar. Y por eso es hora de pasar a otro imperio muy poderoso en la antigüedad, que fue el imperio persa, que particularmente para los judíos atañe estas fechas importantes, 539 al 333 antes de Cristo. Y como te decía, esta primera fecha ocurre el fin del destierro y también se da entonces la reconstrucción del templo de Jerusalén, como lo vemos allí, con Josué, sacerdote, y Zorobabel, que era, por así decirlo, el gobernador de esta zona, enviados y establecidos por el mismo Ciro. Es decir, los reyes persas no solamente les permiten regresar, sino que autorizan y llegan a auspiciar la reconstrucción de la ciudad y especialmente del templo. Allí vamos a encontrar la actividad profética de Ageo y Zacarías. Más o menos su labor, son libros bastante cortos en la escritura, su labor sobre todo la vamos a ver en el ánimo, en, en acrecentar los deseos del pueblo, de poder retornar a esa gloria pasada del Dios Yahvé, en donde puede encontrarse un lugar para los sacrificios, es decir, el templo para que allí pueda Dios también manifestar el amor a los suyos. También, años después, por el 400, vamos a encontrar también figuras destacadas como el sacerdote Edras, de quien en la escritura también vamos a encontrar un libro por su nombre, que él sobre todo se encargará como sacerdote, como sumo sacerdote que fue, de la restauración social, moral y religiosa ante un pueblo también que ha caído en decadencia, al restablecerse allí de nuevo en la ciudad, al olvidarse un poco las normas, al un poco esta mezcla entre culturas, la idolatría también que está allí latente. Entonces se alzan estas voces como un llamado a retornar a Dios, pero también administradores, gobernantes como Nehemías, del cual también tenemos un libro muy lindo allí en la escritura, también muy corto, ojalá puedas leerlo, que describe todas estas escenas, que se encargará entonces ya, por así decirlo, de la reparación material de Jerusalén. Con él vamos a encontrar, por ejemplo, la reconstrucción de las murallas, algo que para una ciudad grande era indispensable. Y algo muy importante aquí, mis hermanos, para rescatar es el surgimiento de una identidad judía. Propiamente, hasta este momento no se hablaba mucho de judíos, pero es allí en este momento de posexilio cuando se viene a generar esa identidad de pueblo elegido por Dios que está llamado a reconstruir su esencia y su identidad y por eso viene a hacerlo y viene a denominarse también como esa tradición judía.
y lo hace en torno, por ejemplo, a la sinagoga. Antes no existían las sinagogas. Es ahora cuando vienen a establecerse, a ocupar un lugar muy importante. También para algunos, continúo leyendo, se hace imprescindible, por ejemplo, remediar la pobreza de la gente. Imagínate, todo está destruido. En el país se han quedado las personas más pobres, aquellos que hacen alguna artesanía, que hacen algún oficio, se los han llevado lejos. Muchos no han regresado. Alguna parte se ha establecido ya en estos lugares o a lo largo de la diáspora y están allí ya establecidos y a algunos les cuesta regresar. Y por eso emprenden esta labor en la voz también en la conciencia de los profetas, de que hay que remediar la pobreza. En medio de nuestra gente no puede haber pobreza. Y por eso es necesario reconstituirse de nuevo como pueblo de Yahvé, como les decía. Y mira lo curioso, lo que dice el profeta Isaías, el trito Isaías, el tercer Isaías, mejor dicho, nos va a decir en el capítulo 45 unas palabras que puede parecer nosotros un poco extrañas, como un oráculo, más aún, ¿cómo puede decirse el ungido de Dios a alguien que no es judío, a un rey extranjero? Y de hecho, en todo caso hay que tener en cuenta que están también oprimidos bajo su reinado. Pero mira lo que viene a decir. Esto dice el Señor a su ungido, a Ciro. Yo lo he tomado de la mano para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Mira aquí lo interesante que llaman los estudiosos, es que, repito, a alguien extranjero, a un rey extranjero, no judío, se le llame ungido de Dios. Los ungidos de Dios son los reyes, evidentemente judíos, los elegidos por Yahvé, ¿verdad? Pero fíjate que aquí se da a entender que los medios de Dios son amplísimos, no pueden caber en la mente limitada del hombre. Y por eso Ciro es visto entonces como el instrumento de Dios para que el pueblo retorne a su tierra prometida, para que el pueblo reconstruya la ciudad y reconstruya también el templo. Evidentemente todo esto no se hizo bajo el reinado de Ciro, fue por un periodo bastante largo, de varios reinados, de varios emperadores. Pero, pero ello da pie para interpretar de que los designios de Dios ocurren en medio de los hombres. Y por eso viene a descubrir Israel en ello la mano misericordiosa de Dios, que les da una nueva oportunidad. Y fíjate que estamos hablando de un imperio bastante grande, bastante extenso. Los persas surgen allí en esta franja amarilla que ves abajo, frente al Golfo Pérsico. Y entonces lo que ellos vienen es hacer un renacer de esa cultura persa que viene primero a tomarse este imperio de los medos. Por eso en la escritura tú vas a leer emperador de los medos y partos. Y es toda esta franja que ves al norte. Y luego viene entonces a apoderarse del imperio babilónico y con él todos sus territorios, incluidos la tierra de Canaán y Jerusalén. Y es por eso que este imperio es de los más conocidos por sus riquezas, por su grandeza, por su administración, por la innovación en las tácticas de guerra, por ejemplo. Pero todo lo que sube, mis hermanos, también tiene que bajar. Y es por eso que tras el auge de este imperio, viene también otro muy poderoso y muy importante, que eran entonces los griegos o los helenos. Y seguramente tú has escuchado este nombre, Alejandro Magno, ¿verdad? El gran conquistador. Pues él, evidentemente, desde Grecia también viene a expandirse y viene a apoderarse también de todos estos territorios persas, asirios, babilónicos, de toda esta zona y viene a hacerse constituirse también como señor y lo más impresionante en un periodo de tiempo bastante corto. Y por lo tanto, dentro de la historia que estamos viendo en Israel,
También encontramos entonces la época helenística, es decir, ya no están dominados bajo el imperio de los babilonios porque ya no existe, o por lo menos están relegados. Ya tampoco los persas porque han sido derrotados. Ahora viene una nueva cultura, un nuevo imperio, una nueva tradición, una nueva presión, los griegos. Este periodo comprende los años entre 333 y el 141, más o menos el 141, evidentemente antes de Cristo. En un principio, durante el 323, Palestina es dominada por los lágidas ptolomeos de Egipto y los seleucidas de Siria. ¿Qué pasa? A la muerte de Alejandro Magno, que lo toma a todos por sorpresa, él muere de hecho en campaña, su vasto territorio conquistado es dividido entre sus generales, porque no tenía descendencia, no tenía hijos. Como dice el dicho, nadie sabe para quién trabaja. Y en parte eso en un principio evitó una guerra civil, pero evidentemente el ansia y el deseo de poder es tal que al final entre estos tres generales se libran grandes batallas. Entre ellos, bueno, prácticamente entre sus sucesores, ¿no? Porque cada uno de estos generales entonces fue dueño y señor del lugar que le corresponde. Por eso en un principio Palestina, eh, voy al mapa anterior, Palestina, si ustedes recuerdan, es esta zona donde está Jerusalén. Esto es Palestina, la tierra de Canaán, de Judea, ¿verdad? Resulta que esta zona está entonces bajo el poder de los Ptolomeos, que era la dinastía reinante en Egipto, esta parte del norte de Egipto, aparte de Gaza y más arriba, toda esta zona, ¿verdad? Y escuchamos entonces los seleucidas. Ellos, por ejemplo, se quedaron con el control de la zona de Asiria, que sería toda esta parte es norte, ¿verdad? Y entonces estas rivalidades hicieron que dentro de estas guerras civiles alguien tendría que ganar. Por eso se nos dice que en un principio, repito, estaban bajo los Ptolomeos, pero luego bajo el poder de los Seleucidas de Siria. Dentro de ellos vamos a encontrar en el 175 un hecho muy importante con Antíoco IV Epifanes, rey Seleucido. Él, ¿por qué viene entonces a dominar? Porque justamente se expande, derrota a esta dinastía de los Ptolomeos, apoderándose también entonces de todos estos territorios, evidentemente de cuales también incluido el pueblo de Israel. Ese rey Seleucida evidentemente llega a Jerusalén, la saquea el templo, prohíbe el judaísmo e impone la adoración a los griegos. En este caso, por ejemplo, encontramos la imagen de Zeus, un dios griego, en el templo de Jerusalén. Hermano Samuel, pero es que si los griegos llegan en el 323, ¿por qué apenas pasa esto en el 175? Pues porque justamente los primeros dominadores, los Ptolomeos, era una dinastía abierta, permisiva, por así decirlo, de que sus territorios hubiera una libertad religiosa, pero también una gran libertad cultural. Y es por eso que dentro de este tiempo encontramos, por ejemplo, en su capital, en Alejandría, un gran desarrollo de las ciencias, particularmente de las bibliotecas, ¿verdad? De ahí viene esa tradición de la biblioteca de Alejandría, por ejemplo. Y esto, mis hermanos, entonces, viene a marcar un antes y un después. Viene a marcar un antes y un después. Porque entonces viene entonces una época muy importante, que será la rebelión macabea. ¿Te suena un poco? ¿Te recuerdas un poco este nombre de los macabeos? Pues sí, seguramente, porque en la escritura vamos a encontrar dos libros con este nombre.
Primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Seguramente te imaginarás que, bueno, si yo quiero leerlo, empezaré por el primero. Pero imagínate que en realidad el segundo libro de Macabeos es en el orden cronológico el primero. Por eso qué lindo que para que conozcas un poco más de toda esta situación en su contexto, pudieras también leer esta fascinante historia segunda de Macabeos. Y es que Matatías y sus hijos se sublevan ante este hecho de que les obliguen y les impongan a adorar otros dioses, y más aún que en el templo de Jerusalén, en el Santo Santorum, esté la abominación de la desolación, es decir, la imagen de Zeus. Esto rompe todos los esquemas, mis hermanos. Imagínense, es una gran tragedia para el pueblo que tiene que abandonar la adoración a su Dios, a su único Dios, para tener que adorar otros dioses y que negándose a ello implicaría incluso la muerte, como lo vemos en la imagen de esa pobre madre con sus 7 hijos muertos, mártires, ¿no? Y por eso entonces desde allí surge este deseo, esta necesidad de un Mesías guerrero, un Mesías libertador. Y fíjate que al respecto es cuando encontramos esta conocida frase del profeta Daniel en el capítulo 9 versículo 27. Dice, haré una alianza firme con muchos durante una semana. Durante media semana hará cesar sacrificios y ofrendas y pondrá sobre el altar la abominación de la desolación hasta que el fin decretado le llegue al desolador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate que en el lenguaje apocalíptico que inaugura Daniel y algunos otros profetas, como Ezequiel, vamos a encontrar entonces pasajes como este, que nos va a hablar en estas figuras un poco misteriosas para nosotros, un lenguaje cifrado, numérico en este caso, por ejemplo, nos viene a hablar de que va a irrumpir dentro de lo sagrado una profanación, un sacrilegio terrible. Y es por eso que encontramos un cumplimiento de esta profecía justamente en este contexto histórico del cual estamos hablando. Zeus en el templo, la obligación de ofrendarle incienso y el deseo del pueblo de Israel, de los judíos, de mantener su fe sólida y firme. Entonces tenemos estas luchas desgarradoras, ¿verdad? Que todavía continúan, ¿verdad? Y es aquí, mis hermanos, cuando encontramos entonces la dinastía Asmonea. Justamente a partir de estas revueltas de los macabeos, viene entonces todo un proceso de varios años en el que Israel se está dando cuenta de que es necesario defender lo propio y lo suyo ante un pueblo que cada vez se torna más hostil, en que cada vez más prohíbe vivir la fe y por eso es necesario actuar. Y por eso estos hermanos macabeos se proponen liderar estas revueltas, se proponen guiar al pueblo, reunirlo, congregarlo, para entablar lucha y batalla contra los adversores, contra los invasores, contra aquellos que les prohíben vivir su fe, repito. Y es por eso que a partir de esta fecha es lo que viene el inicio de la dinastía Asmonea, particularmente a partir de Juan Hircano, como lo vemos allí en este pequeño mapa en el quinto lugar. Estos primeros entonces serán los hermanos macabeos, quienes se han sucedido en esta guía, en este acompañamiento del pueblo hacia su liberación. Y evidentemente lo logran, porque así como les decía, todo lo que sube tiene que bajar. También el pueblo de los Seleucidas, este imperio también enfrenta un gran declive porque encuentra el auge también de otros reinos que le oprimen, también por guerras civiles,
guerras terribles civiles que quieren también el poder, el maldito poder. Y fíjense que en todo ello, el Israel en este momento, en estas circunstancias, es cuando aprovecha y viene a establecerse entonces de nuevo como nación y como reino. Y es por eso que encontramos la dinastía Asmonea. ¿Qué periodo cubre, mis hermanos? Entre el 141 y más o menos entre el año 40 antes de Cristo. Miren que son varios años, ¿verdad? Y allí en esta dinastía vamos a encontrar una serie de sucesiones y de reyes que evidentemente vamos a encontrar también periodos bastante oscuros dentro de esta dinastía de rivalidades y de guerras incluso entre los hermanos. Y fíjate que en este mapa les he querido mostrar que todas estas revueltas empiezan justamente allí en Jerusalén, como lo vemos casi en el centro, a la cabeza de Judas Macabeo. Pero fíjense, los colores van mostrando un poco cómo fue creciendo poco a poco y se fueron anexionando diferentes territorios, incluso más grandes que lo que antes tenían, como los que están acá en la derecha, en lo que será la Transjordania, que es este color un poco amarillo que lo encontramos bajo el reinado de Alejandro Janeo. Y entonces es lo que se constituirá entonces como el retorno de la monarquía en Israel. Pero fíjense que tiene unas características importantes. Ya no será una dinastía davídica, ya no será una dinastía davídica. Por el contrario, surgirá de la tribu de Leví. ¿Recuerdan ustedes que les hablé de los papás de los macabeos, Matatías? Pues justamente él era el sumo sacerdote por entonces, en el año 107, como lo ven acá, y él es el que justamente propicia esta rebelión con sus hijos, y él era justamente sacerdote, imagínense. Entonces, de allí vienen entonces dinastías distintas a la davídica, pero lo importante es quedarnos de que retorna el periodo del reino de los reyes en Israel. Pero, mis hermanos, nos vamos a enfrentar un momento también trágico y muy difícil para el pueblo, que por el tiempo continuará para nuestra siguiente sesión porque en este curso justamente de la Biblia para la vida, queremos que reconozcas y que distingas un poco todos estos tiempos y todos estos periodos muy importantes y justamente como preparación para la venida de Jesucristo nuestro Señor. Por eso no se lo pierdan en nuestro próximo programa, en nuestra próxima clase. Continuaremos hablando sobre el legado de estas dinastías y cómo en este periodo de tiempo vamos encontrando el surgimiento de personalidades tan importantes y de grupos sociales y religiosos como los fariseos, los eh, sacerdotal, que son los saduceos, y también los esenios, que veremos un poco quiénes son y por qué son tan importantes para la época. Así que quédate con nosotros y te esperamos para nuestra próxima sesión en este curso de la Biblia para la vida, historia de salvación. Muchas gracias. Dios los bendiga.